que ya la iniciamos el Martes. martes pasado, la primera aliyá, y me quedé, no pasé de la primera aliyá. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Jerry que haga una oración para empezar. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Te damos gracias, Padre amado, eterno. Te damos gracias por estos momentos, por ese agua pura que viene de ti, solamente de ti. El agua viva que necesitamos todos, tu palabra, Padre. Necesitamos gracias por otra vez, por el privilegio de escuchar y aprender de tu Torah, tu instrucción. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por los hermanos presentes y los que todavía no se han podido conectar. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos y de sus familiares. Bendito sea tu nombre, papito, por todo lo que nos pasa todos los días. Siempre hay algo que comentar porque tú eres bueno, siempre estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre. También te rogamos por nuestros pastores Carlos Reyes y su esposa Cecilia, por la sabiduría que necesitan, Padre, sobre tu palabra, y así la pueda transmitir y compartir con nosotros, con tu pueblo Israel. Te damos gracias también por el pueblo de Israel y por los hermanos de Judá. Gracias por nuestras familias. Gracias por todo lo que nos das. En tu santo nombre, en Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Así que esta es la parashá número 21, Kitizat, Éxodo capítulo 30, versículo 11, a Éxodo capítulo 34, versículo 35. Hemos estudiado la aliyá número 1, que es de Éxodo 30, versículo 11, a Éxodo capítulo 31, versículo 17. Hoy vamos a estudiar, ¿verdad? De capítulo 31 de Éxodo, versículo 18 al capítulo 33, versículo 11. Y si me da tiempo, vamos a estudiar el 33, el capítulo 33, versículo 12 al 16. Vamos a ver cómo nos va hoy. Amén. Así que esta es la parashá Kitizá, que significa cuando hagas un censo o cuando tomes. Amén. Vamos a empezar en la segunda aliyá. Vamos a buscarla por aquí para empezar en esta hermosa aliyá que es tremenda, de verdad que sí. Nos vamos a gozar, mis hermanos, en esta aliyá. Amén. Así que vamos a por aquí. Es que yo hablé mucho el martes, hablamos mucho. Ayer. Sí, pastor, estuvo muy buena, muy interesante, como siempre. Como siempre. Faltó Luisito nomás, no estaba. No estaba el martes, pero está hoy, amén. Así que vamos a Éxodo capítulo 3. No, este no es, versículo 3 no es. Sí, 32.1. 32.1. Hermano Jerry. Sí. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraim, no sabemos lo que le haya acontecido. La emuná, fe, no es solo un asunto intelectual o místico, es además obediencia, pero una cosa va de la mano de la otra, es decir, porque creo, obedezco. En este pasaje vemos cómo esa unidad, creer, obedecer, se rompe y sucede todo lo contrario. Primero, el pueblo comenzó a dudar tanto de Yahweh como de Moisés estuviera vivo. Eso hizo que fuera un poco más allá, hasta el punto de querer dioses que pudieran ver y que les sirvieran como referencia y seguridad. Manifestación automática de la condición y la caída del hombre. Somos incrédulos y por ende desobedientes mientras estamos en la carne.
En Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseéis. En Éxodo capítulo 32, versículo 2 dice, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y tráedmelo. O sea, también los hombres llevaban pendientes en ese tiempo. Según el Midrash, lo habían aprendido de los egipcios que los habían adaptado de los árabes. De la misma manera que el pueblo dudó, así también lo hizo Aarón. Algunos sabios sugieren que Aarón actuó por temor más que por convicción. Es decir, temió por su vida. Las escrituras dicen en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, no hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a madurez referente al amor. Hermano Luis, Éxodo capítulo 32, versículo 4. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. El pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Egipto. Por eso hablaron no solamente de un Dios, sino de varios, donde el verbo también aparece en plural. Fue una ofensa muy grande hacer un becerro de oro. La novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio, pero la ofensa más grande es tratar ese becerro como si fuera el Eterno, diciendo que los había sacado de Egipto. Cambiaron la gloria del Eterno por una cosa creada, la cual es la raíz de toda la idolatría. Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 23 al 25, hermano Jerry. Su micrófono, hermano. Gracias, hermano Luisito. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Vuélvelo a leer otra vez. Bendito. Dice Romanos 1, 23 al 25, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Eso pasó en ese tiempo y está pasando en este tiempo. Éxodo 32, 5, hermana Ada. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Yahweh. La afrenta mayor es llamar a este ídolo Yahweh, o la ofensa mayor, ¿verdad? El sincretismo
religioso es muy ofensivo para el Eterno. Tomar las prácticas paganas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiestas del Eterno es una abominación para el Eterno. Esto es lo que se ha hecho con la celebración del domingo, la Navidad, la Pascua cristiana, el Día de los Enamorados y otras fiestas paganas. En lugar de seguir el orden establecido por el Eterno en la Torá, tomaron las fiestas del mundo y las llamaron santas. El día del Dios Sol fue honrado como el día del Señor. La fiesta del nacimiento del Dios Sol fue cambiada por la celebración del nacimiento de Cristo. La fiesta babilónica Ishtar fue llamada Semana Santa. La fiesta romana de Lupercalia fue cambiada en San Valentín, y etcétera, y etcétera, y etcétera. La idolatría tiene varias caras. En este caso encontramos dos. Primero, exaltar una creación, en este caso un becerro de oro, en lugar del creador. Como lo expusiera Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 1, versículo 25, ellos cambiaron la verdad del Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes al creador, quien es bendito para siempre. Amén. Y la segunda y más abominable de todas, que llamaron al ídolo por el nombre Kadosh, santo. ¿Cómo fue? Está metida. ¿Cómo fue, Ada? Uy, perdón. Ok. En la segunda y más abominable de todas, que llamaron al ídolo por el nombre Kadosh, santo. Es decir, le dijeron a ese ídolo que era Yahweh. Y esto es llamado en términos teológicos sincretismo. El sincretismo es, según Pablo Alberto Deiros, en el Diccionario Hispanoamericano de la Misión Casilla de Argentina, con Viman Internacional 1997, es sistema religioso o filosófico que pretende conciliar varias doctrinas y prácticas diferentes. Con razón, Yahweh dijo en Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 30, cuando Yahweh su Elohim haya cortado delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las hayan desposeído y estén viviendo en la tierra de ellos, tengan cuidado después que ellos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlo, para que averigüen por sus dioses y pregunten cómo servían a sus dioses estas naciones. Yo quiero hacer lo mismo. Mañana habrá una festividad de Yahweh. Estas palabras de Aarón son revelantes, tristemente, puesto que hoy, día tras día, congregación tan congregación, ministro tan ministro, repiten las mismas palabras de Aarón, convocando al pueblo Kadosh, que fue llamado a vivir de forma Kadosh, a celebrar festividades y guardar días que Yahweh no ha ordenado. Hoy el hombre respalda los planteamientos modernos y la cultura de los pueblos y no lo que la Escritura establece. Hermano Jerry, Éxodo 32:6. Temprano en la siguiente mañana, ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de shalom. Después que el pueblo se sentó a comer y beber, ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Este texto fue citado por Pablo, hermano Jerry, 1 Corintios 10:7. No sean idólatras, como algunos de ellos fueron, porque el Tanaj dice, el pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para entregarse a rebeldía. O sea, la idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad y la inmoralidad sexual. La infidelidad espiritual produce infidelidad relacionada y sexual. Una cosa se deriva de la otra. La idolatría es adulterio espiritual.
Éxodo 32:7, hermana Ada. Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí el Eterno no reconoce al pueblo como suyo. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. O sea, aquí el Eterno no reconoce al pueblo como suyo. Por medio de este acto de adulterio espiritual, perdió el estatus de ser su pueblo. Salió del pacto. El adultero quiebra el pacto matrimonial. Está escrito en Oseas 1:9. Y él dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Elohim. En Oseas capítulo 2, versículo 2 está escrito, contened con vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, y que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios entre sus pechos. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio ya no son esposos. Está escrito en Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Qué triste evento es este. Moisés concretando la ceremonia de las bodas y la novia, cometiendo adulterio. Vemos aquí que Yahweh no llamó a Israel como su pueblo, ni dijo que él los había sacado de Egipto. Esto nos muestra que la idolatría, el adulterio espiritual, nos separa de Yahweh automáticamente. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación, puesto que ha rechazado las palabras de Yahweh, él también te ha rechazado como rey. Yahweh le propuso a Moisés un nuevo y mejor pueblo que ese que ahora está haciendo incorrectamente. Moisés, por el contrario, reconoce que fue Yahweh quien sacó de Israel de Egipto y comienza una intercesión por el pueblo. Y es precisamente esto lo que hace un siervo de Yahweh, interceder por sus hermanos. Es el amor por los demás lo que caracteriza a un hijo del Elohim, como Yeshua nos enseña cuando dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámanse también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor uno por otros. En primera de Pedro dice 4:8, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Éxodo 32:10, hermano Luis. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Amén. El Eterno le pidió a Moisés que le dejara. El Eterno le pide a Moisés que le dejara. Esto significa que le dijo que no intercedieras por el pueblo. Jeremías 7:16. Moisés tuvo la oportunidad de ser elevado a un padre de una nueva nación, pero rehusó. En lugar de exaltarse a sí mismo, se humilló y estaba dispuesto a dar su vida para salvar a su pueblo. El profeta como Moisés es Yeshua, Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Él tampoco abandonó al pueblo de Israel para convertirse en un origen de un nuevo Israel. No. ¿Verdad que no? Hermano Jerry, Éxodo 32:11. Entonces Moshe suplicó ante Hashem, su Dios, y dijo, oh Eterno, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés presenta tres argumentos principales a favor del pueblo. Yahweh le había dicho en el versículo 7 que el pueblo era de Moisés y que él lo había sacado de Egipto.
Moisés le devuelve la pelota diciendo que el pueblo es del Eterno y que él lo sacó de Egipto con grandes milagros. Yahweh le propuso a Moisés un nuevo y mejor pueblo que ese que ahora estaba haciendo incorrectamente. Moisés, por el contrario, reconoce que fue Yahweh quien sacó a Israel de Egipto y comienza una intercesión por el pueblo. Y es precisamente esto lo que hace un siervo de Yahweh, interceder por sus hermanos. Eso como que ya lo había dicho, ¿verdad? Amén. Éxodo 32:12. Jerry. Porque han de hablar los egipcios, diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra. Vuélvete al ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Aquí Moisés argumenta a favor de honor del nombre del Eterno. Los gentiles van a pensar mal de el Eterno si mata a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones es muy importante y por eso no se debe hacer algo que los haga pensar mal el Dios de Israel. Como está escrito en Ezequiel capítulo 20, versículo 5 al 22, y en Ezequiel capítulo 36, versículo 21 y 24 dice: pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor el Eterno, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanando entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Señor el Eterno, cuando demuestre mi santidad en vosotros a la vista de ella. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Miren, mis hermanos, la labor de un siervo de Yahweh es engrandecer el nombre del Altísimo, no buscar su propia gloria. Moisés le preocupaba grandemente qué pensarían los demás de su Elohim. En el Salmo 40, versículo 5 dice: oh Yahweh mi Elohim, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Hermana Ada, Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Amén. Amén, amén. El tercer argumento en la intercesión es el mérito de los padres y el juramento que el Eterno le hizo al decir que iba a multiplicar su descendencia y luego darle la tierra de la promesa. Si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo va a terminarlo ahora y no cumplir la segunda parte de introducirlos en la tierra? La base de la elección de Israel como pueblo de Yahweh estaba dada en la promesa hecha a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Moisés argumenta ante el Eterno que porque por amor a ellos y por sus méritos no les hiciera daño. Esta postura de parte de Moisés habla mucho de su humildad, de su mansedumbre, de una mentalidad de reino, no anteponiendo sus propios beneficios o aspiraciones, más bien honrando la memoria de los padres de Israel. Actitud fundamentalmente en el espíritu de un ungido. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: aun cuando él era en forma de Yahweh, no consideró ser igual a Yahweh, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario,
se despojó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano, se humilló y asimismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la estaca como un criminal. ¿De quién estamos hablando aquí? De Yahshua. Amén. Éxodo 32:14, hermano Luis. Y Hashem desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. O sea, ¿será que el Eterno puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales, pero sí puede cambiar su manera de cumplir esos planes generales. ¿Será que el Eterno tenía menos compasión que Moisés? No, la compasión que había en el corazón de Moisés vino del Eterno. No es que Moisés había ido en contra de la voluntad del Eterno. Ajá, La ahí está. lucha que hubo entre Moisés y el Eterno fue una lucha entre la justicia del Eterno revelada en la sentencia de muerte del adúltero en Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, y la misericordia del Eterno revelada en la intercesión de Moisés y la decisión final de perdonar al pueblo. El perdón del Eterno muestra que un esposo puede perdonar a su cónyuge, aun aunque haya cometido adulterio. No está obligado a divorciarse. Está escrito en Oseas capítulo 3, versículo 1. Y Yahweh me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Y así como Yahweh ama a los hijos de Israel, a pesar de ellos se vuelven a otros dioses, se deleitan con tortas de pasa. No se trata de que el Elohim cambio se arrepienta, sino que es un Elohim misericordioso. El hecho de exterminar a todo el pueblo y hacer uno nuevo desde Moisés no invalidaba para nada la promesa hecha a Abraham, puesto que Moisés también descendía de Abraham. Hacer un pueblo que descendiera de Moisés, ¿verdad? Y Yahweh darle una nueva oportunidad a su pueblo. Lo que cada uno de nosotros merecemos es la muerte, porque todos pecamos, pero a través de Yeshua tenemos una nueva oportunidad. Nuestro Elohim es lento para la ira y grande en misericordia. En Salmo 145:7 dice, ellos celebran tu abundante bondad y se exultarán en tu justicia. Hermano Luis, Éxodo 32:15. Entonces se volvió Moshe y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Los sabios dicen que Moisés subió al monte el día 7 de Siván, el tercer mes, para estar en la montaña durante 40 días. Esto significa que bajó el 17 del cuarto mes. La palabra usada para testimonio es edut, del Strong número 5715, que quiere decir testimonio o testigo. Esto nos enseña que es la Torah un testigo a nuestro favor si somos obedientes o en nuestra contra si somos desobedientes. Deuteronomio 30:19 dice, yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu sera. También nos dice que está escrito en las escrituras de Yahweh y en hebreo. Por lo interior podemos deducir que la lengua celestial es la hebrea, así como la voz que el cielo habla lo hace igualmente en hebreo. Hechos capítulo 26, versículo 14. Todos caímos a tierra y entonces oímos una voz en hebreo que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar coces contra el aguijón. Éxodo 32, versículo 17, hermano Jerry. Al oír Yahoshua el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, hay gritos de guerra en el campamento. Yehoshua había puesto su tienda
a los pies del monte y no estaba con el pueblo. Era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esta fidelidad pudo luego ser su sucesor, el que sirve de manera práctica a los líderes que el Eterno ha levantado, serán grandemente recompensados. Segunda de Reyes 3:11 y Marcos capítulo 9, versículo 41. Hermana Ada, Éxodo 32:19. Y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se extendió la ira de Moshe y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. ¿Qué hizo Moisés? Destruyó las tablas de la ley. Ay, 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 ay. Enojado. Las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. En ese mismo día ocurrieron luego cosas tristes en la historia del pueblo hebreo, del pueblo judío, del pueblo israelita. En ese día el rey malvado Antíoco Epifanes profanó el templo estableciendo en él un ídolo. Durante el sitio de Jerusalén por los romanos, el sacrificio diario del Corbán Tamí fue interrumpido en ese día. En el mismo día, una brecha fue hecha en las murallas de Jerusalén 3 semanas antes de la destrucción del templo en el año 70 de la era común. Ese día es un día de ayuno comunitario para el pueblo judío. Las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el día 9 del quinto mes Av han sido fijadas como un periodo de duelo. Los 2 templos fueron destruidos el 9 de Av, en hebreo Tisha B'Av. Éxodo 32:22 dice, Aarón dijo, no se enoje mi amo, usted sabe que este pueblo está inclinado al mal. ¿Qué le dijo su hermano? ¿Qué le dijo Aarón? No se enoje mi amo, usted sabe que este pueblo está inclinado al mal. La peor postura que debe tener un líder es la de culpar a otros por sus responsabilidades. Al igual que Aarón comenzó a culpar a otros. Esta actitud es contraria a la humanidad. Una persona humilde reconoce su debilidad. Quien intenta ocultar es un orgulloso. Lucas 18:11. El Perush, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te doy gracias que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral o como este cobrador de impuestos. Orgullo. Lucas 18:13. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo, Elohim, ten misericordia de mí, que soy pecador. Humildad. ¿Cuál de los dos estará justificado delante de Yahweh? Éxodo 32:25. Jerry, hermano Jerry. Ahí. ¿Qué dicen? No. Aquí estamos. Ok. 32:25. Y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. La idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana y causa que el hombre no puede mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Éxodo 32:26, hermano Luis. Amén. Se paró Moshe a la puerta del campamento y dijo, el que esté por Yahweh venga a mí, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. La tribu de Leví tomó la decisión de no compartir el acto de la idolatría. Y cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaba a favor del Eterno, los levitas mostraron su fidelidad. Por esta causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en el lugar de los primogénitos. Moisés entendió que este acto de idolatría hacía que muchos se rebelaran ante la autoridad y al mismo tiempo representaba un peligro para aquel que quisiera llamarles la atención. Fue por eso, porque él dejó que el pueblo decidiera qué hacer con su vida
mandando que todo el que estuviera de parte de Yahweh fuera donde él estaba. En cierta ocasión, mientras enseñaba a sus discípulos, Yeshua pasó por esta misma situación. En Juan capítulo 6, versículos 60 al 69, dice: al oír esto, muchos de sus talmidín dijeron: esta es una palabra dura, ¿quién puede soportar y oírla? Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus taladín estaban murmurando sobre esto, le dijo: ¿es esto de tropiezo para ustedes? Suponga que pudieran ver al Ben Adán subiendo a donde estaba antes. El Rúa es el que da vida, la carne no es de ayuda. Las palabras que he hablado a ustedes son de Rúa y vida. A pesar de esto, algunos de ustedes no confían, porque Yeshua sabía desde el principio, Bereshit, cuál de ellos no iba a confiar en él, también cuál de ellos le traicionaría. Y dijo: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre se lo haga posible a él. Desde ese momento en adelante, muchos de sus talmidín se volvieron atrás y ya no viajaban con él. De modo que Yeshua le dijo a los 12: ¿no quieren irse ustedes también? Simeón Kefa le respondió: Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Nosotros hemos confiado y sabemos que tú eres el Hakadosh de Yahweh. De este pasaje entendemos dos cosas. Primero, que Yahweh siempre tiene un remanente de hombres fieles. Y segundo, que los que están de parte del Altísimo obedecen a los líderes que él establece. Éxodo capítulo 32, versículo 29, hermana Ada. Hermano Luis, ¿va a decir algo? No. Oh, ok. Y Moshe dijo: consagraos hoy. Y Yahweh, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy él os dé una bendición. Esta consagración implicaba el sacerdocio. Levi había usado su espada para matar a todos los hombres de Shechem. Su ira fue maldecida por Jacob. En este caso, su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado, en perfecta obediencia al Eterno, y por esta razón recibió una bendición. Hermano Luis, Éxodo 32:30. Y sucedió que al día siguiente dijo Moshe al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Adonai. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Moisés subió otra vez para ponerse entre el Eterno y el pueblo como un medio expiatorio. Éxodo 32:32 dice: y ahora, si perdona sus pecados, y si no, bórrame del libro que has escrito. Moisés se sacrificó a sí mismo por amor del pueblo, de la misma manera como nuestro Mesías, Yeshua. Según la Huemará, se refiere al libro de la vida. Moisés se presentó como abogado del pueblo, es decir, intercedió ante Yahweh en favor de su pueblo. De la misma manera, Yeshua intercede por nosotros, como declaran las Escrituras en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a Yeshua HaMashiach, el Sadik, quien ruega al Padre por amor a nosotros. También notamos cómo Moisés toca las fibras más elevadas, compromiso con su pueblo, y se juega su propia salvación con tal de rogar por lo de los suyos. Hermano Jerry, Éxodo 32:34. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Ay, ay, ay. Ahora el Eterno no quiere morar dentro del pueblo con su Shekinah, su presencia, sino que quiere enviar un ángel en su lugar. Por eso, mis hermanos, aquí hago un entre paréntesis. Lo que el Eterno ha depositado en la Quejilá está de nosotros mantener ese fuego ardiendo, y no pase esto, que ahora él no quiera morar con el pueblo allí,
Por eso tenemos que estar todos unánimes, ¿verdad? Así que la Amén. palabra que ha sido traducida como visité y castigaré en hebreo pacat significa también tomar en cuenta. Por la intercesión de Moisés, el pueblo no fue castigado de todo este momento por lo que había hecho, sino que lo será más adelante. Por esta razón el Talmud dice que cada momento de la historia, cuando Israel es juzgado por sus pecados, también hay una pequeña retribución por lo que pasó con el becerro de oro. Éxodo 33:1. Hermano Luis. Amén. Entonces Adonai dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Cuando uno viaja a Israel, siempre sube. La tierra de Israel es más elevada de todas las tierras. Todavía el Eterno no dice que Israel es su pueblo. Tampoco dice que Él va a ir con ellos. En Éxodo 33:2 dice, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera la canaíta, el emorita, el hitía, el pericita, el jivita y el jebusita. Aquí solo menciona 6 de las 7 naciones. Según el Midrash, el Gigashita había salido del país por su propia voluntad delante de los israelitas. En el Talmud de Jerusalén se menciona antes de proceder a la conquista, Yehoshua envió un mensaje a los pueblos de Canaán ofreciéndoles 2 opciones, o se iban en paz o se quedaban. Si se quedaban serían exterminados. El pueblo Guirashi optó por abandonar las tierras y dirigirse a África. Éxodo capítulo 33, versículo 3, una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Esto significa que el proyecto del tabernáculo quedaba suspendido. El carácter de un cerviz dura puede servir para bien o para mal. En cuanto a no inclinarse y aceptar la voluntad del Eterno, es malo, pero en cuanto resiste las presiones de los pueblos, es bueno. El pueblo judío ha podido decir no a la idolatría y la asimilación de las naciones por su dura cerviz. En este caso, ha servido para bien. Y la pregunta de esta segunda lilla es, ¿por qué salir de la sociedad, hermano Jerry? ¿Por qué salir de la sociedad? La primera, la presencia revelada del Eterno había dejado el campamento. ¿Por qué salir de la sociedad ahorita en estos tiempos o según lo que estamos leyendo? En estos tiempos, ¿por qué salir de la sociedad? Porque o dice en una de las escrituras, el que ama al mundo no ama al Padre. Eso es mejor alejarse de la sociedad. Pero también no conviene porque el trabajo de nosotros para. O sea, podemos estar en el mundo, pero no estamos en el mundo. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Yo diría que ¿por qué salir de la sociedad? Yo diría, porque no está ahí escrito, por eso es que lo tengo que decir. Mi pensar sería porque la sociedad, el mundo que estamos, aunque estamos en este mundo, trabajamos, comemos, hacemos las cosas en este mundo, no salimos de este mundo a hacer otras cosas, ¿verdad? Pero cuando te recibe, ¿por qué salir de la sociedad? Salir de la sociedad que nos contamina, Eso. que nos lleva a cometer errores y pecados. No somos perfectos, ninguno está puesto que no pueda caer y pecar, pero tenemos que saber que la sociedad en que vivimos, con la gente que nos rodeamos, podemos pecar. Sucia. ¿Por qué? Porque yo trabajo en un sitio donde hay prácticamente 300 personas, vamos a ponerle, porque hay 235 apartamentos.
Imagínate, en cada apartamento viven 1 o 2 personas, más los que trabajamos, ¿verdad? Ponle que 300 personas como mucho, un poquito más, un poquito menos. De cada persona que está allí, tiene algo diferente de este mundo. Ahora, de todas esas personas que están ahí, ¿quién le sirve al Señor verdaderamente? Ahora, está ese mundo donde yo estoy envuelto. Vamos a ponerlo en el mundo espiritual, que el ángel de la muerte se pasea por ahí como si fuera su casa, su sitio, su pueblo, que se muere uno hoy, se muere uno mañana, que tú sientes esa frialdad, que tú sabes que ese mundo espiritual está abierto. Hay aquel que le reza a todas las vírgenes, está aquel que idolatría a todas las vírgenes, está aquel que prácticamente adora a Satanás. Entonces, esa es la sociedad donde nosotros vivimos. Y nosotros no podemos contaminarnos. Violentamente idólatras. Entonces, por eso es que cuando yo oro en mi casa, oro en la madrugada, oro en mi casa, oro antes de salir, oro en el carro. Cuando llego al trabajo, antes de bajarme el carro, sigo orando. Y cuando voy entrando por la puerta, sigo dándole las gracias al Eterno. Y mientras estoy dentro de ese edificio, le doy las gracias al Eterno para no permitirme contaminarme. Que no vaya yo a tocar algo que contamine, algo que yo haya tocado y haya contaminado o algo, tú sabes. Uno no sabe. Hay que protegerse de la sociedad en donde vivimos. Por eso hay que salir de la sociedad. Nosotros no podemos ir a un sitio donde no esté la presencia de Yahweh y esté el pecado, porque ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a entrar a un sitio donde hay pecado? No, ¿verdad? Por eso es que la presencia revelada del Eterno había dejado el campamento, porque el pecado del becerro de oro, él ya no quería vivir dentro de su pueblo. El impacto de ese pecado fue tan grande que el pueblo judío ha tenido que ser castigado por él en cada generación. En lugar de exterminarlos por completo de una vez, el Eterno dividió el juicio para que cayera sobre el pueblo en porciones. Esta es una de las razones por que el pueblo ha tenido que sufrir tanto a lo largo de la historia. Como el Eterno ya no quería vivir en el pueblo, Moisés tampoco, como es el maestro, así que también su discípulo, Moisés no quería vivir con el pueblo, que era capaz de comer tal barbaridad, formando un Apis, un dios falso de Egipto, llamándolo con el nombre del Eterno y dándole honor a los sacrificios y orgías. No fue tanto, para que veamos, no fue tanto el pecado por hacer el becerro de oro. El pecado más grande fue cuando lo llamaron que el becerro era Yahweh. Ahora, ¿cuántas de estas fotografías, cuadros, estatuas han creado de Yahweh y le han puesto a sí mismo Yahweh? Porque les voy a decir algo, y lo voy a decir, la Iglesia Católica sabe que es Yahweh y muchos de los católicos le dicen Yahweh. O sea que ellos están usando el nombre de Yahweh para llamarle a ese Dios falso que le están orando. Ahora sí se van dando cuenta más grandes de la magnitud del asunto, ¿verdad? Así que, mis hermanos, esto nos enseña varias cosas. Primero, el que quiere estar cerca del Eterno tendrá que alejarse de una sociedad y de una congregación idolátrica. Segundo, el que desee encontrarse con el Eterno necesita acercarse a los líderes llenos del Espíritu y la Torá del Eterno. Moisés fue un mediador entre el Eterno y el pueblo, y el que deseaba encontrarse con el Eterno tenía que acudir a Moisés. Querido hermano, aléjese de todo el sistema idolátrico. No compartas el estilo de vida de las personas mundanas que te rodean. Busca al Eterno, no solamente de manera personal, sino también mediante los líderes que Él le ha dado al pueblo de los justos. Arrímate a los que conocen bien al Eterno, su Torá
y su Mesías, y te mantendrás espiritualmente sano. Amén. Así que vamos a darle rapidito a la tercera lilla, que es cortita, para así yo el sábado estar solamente en la cuarta, quinta, sexta y séptima. Hermano Luis, Éxodo 33:12. Amén. Y Moshe dijo a Adonai, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. La base de la oración de Moisés es la palabra que el Eterno ha dicho. Para que una oración tenga éxito, tendrá que estar basada en las Escrituras. Moisés confiaba en las palabras de Yahweh, independientemente de ver o no su cumplimiento. Esperar en Yahweh aun cuando crea que está solo. Yeshua dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el que en lo muy poco es fiel también es fiel en lo mucho. Otro punto valioso de Moisés con respecto a su relación con el Eterno, característica que también tenía cada hombre del Elohim en las Escrituras, era mantener cada palabra y promesa de parte del Elohim como hecha, pendiente, para recordarla en toda oración y ruego, como una queja de incumplimiento, más bien un ancla de seguridad que pretendía expresar una condición inamovible de ellos con respecto a los propósitos de Yahweh para su vida. Gloria a Yahweh. Además, Yahweh es el que nos consolida tanto a ustedes como a nosotros en unión firme con el Mesías, el que nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado un Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías Yeshua. Segunda de Corintios 1:20 y 20 hasta el 22, porque cuántas promesas Yahweh ha hecho, todas encuentran el sí en relación con él. Esta es la razón por la cual en medio de él decimos el amén cuando damos. Éxodo 33:13, hermano Jerry. Está en mute. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Las palabras hagas conocer viene del hebreo yada, del Strong número 3045, que quiere decir reconocer, responder, saber, discernimiento, discernir, distinguir, experimentar. Lo que nos muestra que Moisés le estaba pidiendo a Yahweh que le hiciera conocer por la experiencia, es decir, más allá del ámbito intelectual y místico, se trata en tener discernimiento que solo lo da la experiencia genuina con el Altísimo. Al recordarle a Yahweh que Israel era su pueblo, podemos inferir que le estaba pidiendo lo mismo para el pueblo. No es lo mismo conocer al Eterno de manera intelectual que por experiencia. Es decir, la parte intelectual es importante, pero quedarse solo en ese nivel es perder la esencia de lo que Yahweh es y hace con y por y a través de nosotros. Como dicen las escrituras en Job 42:5, solo de oídas sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven. La Torá representa esta experiencia vivida y palpable con respecto a los mismos, a los mandamientos, pues a través de él guardamos, podemos ver, entender y discernir las cosas ocultas detrás de ellos. Todo aquel que vive de los Moedín, las fiestas del Eterno, entiende lo profético y el dibujo que encierra en cada una de ellas. En Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 14 dice, cuando ustedes clamen a mí y oren a mí,
yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, ustedes me encontrarán, con tal que me busquen de corazón, y yo me apareceré a ustedes, dice Yahweh. Entonces yo invertiré su cautiverio, yo los recogeré, y todas las naciones y lugares donde los he arrojado, dice Yahweh, y los traeré de regreso al lugar de cual los deporté. Este deseo de conocer al Eterno es el deseo más sublime que el hombre pueda tener. Moisés pidió 3 cosas para sí mismo: conocer el camino del Eterno. El camino del Eterno es su proceder, su manera de actuar. Conocer al Eterno es más profundo. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, también el motivo detrás de lo que hace y dice. Y 3, ver la gloria del Eterno. Esto es el peso de la manifestación del Eterno. Moisés también pidió que el pueblo fuera reconocido como el pueblo del Eterno. Éxodo 33:14, y él respondió: mi presencia irá y yo te daré descanso. Aquí el Eterno promete que su presencia, literalmente, rostro, va a ir ¿con quién? Con Moisés. A partir de ahora, el trato que el Eterno tiene con el pueblo es en relación con Moisés. Como Moisés halló gracia, el pueblo halló gracia. La palabra se traduce aquí como presencia panim, del Strong número 6440, que significa cara, consejero, rostro, semblante, lo que nos hace ver que que iría con Moisés sería Yeshua mismo, puesto que la palabra da la idea de imagen de la manifestación de la gloria de Yahweh. El apóstol Pablo, hablando de Yeshua, dijo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Además, solo hay uno que nos puede dar este descanso, y eso garantiza una vez que Él es Yahweh. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. El Malaada, Éxodo 33:15. Y le dijo: a menos que tú vayas delante, no nos hagas salir de este lugar. Para Moisés lo más importante era contar con el respaldo de Yahweh en cualquier otra cosa. Esta es la actitud de un hombre fiel al Eterno y a su palabra. Lo más importante es contar con el favor y la presencia de Yahweh, con el apoyo de los aplausos de los hombres. Como dijo el rey David en Salmo 63:3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. En Miqueas 2:13, el destructor sube ante ellos, irrumpe. Pasan y salen por la puerta, su rey marcha al frente de ellos, pero la cabeza está Yahweh. Éxodo 33:16, hermano Luis. ¿Qué quieres? 63:3. Sam. Éxodo 33:16. Sí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vemos que la gracia dada a Moisés es pasada al pueblo. La palabra gracia en hebreo es gen, significa gracia, belleza, favor, aprecio. La raíz de yen es hanan, que significa inclinarse para mostrar benevolencia o inferior, compadecerse y conceder un favor. La palabra gen aparece 6 veces en este contexto. La primera vez aparece en las Escrituras es en Génesis capítulo 6, versículo 8, donde está escrito: mas Noé halló gracia entre los ojos de Yahweh. El Midrash dice:
Noé fue salvado no porque lo merecía, sino porque halló gracia. Moisés halló gracia en los ojos del Eterno, y el pueblo de Israel recibió el perdón por el pecado de becerro por medio de la gracia, y el pacto fue renovado a base de esa gracia. Según esta parashá, hallar gracia ante los ojos del Eterno implica 5 cosas. 1. Conocer los caminos del Eterno. 2. Conocer al Eterno. 3. Caminar con el Eterno. 5. Distinguirse de todos los pueblos de la tierra. Y 5. Obtener el perdón del Eterno. En este pasaje, amén, en este pasaje entendemos 2 cosas. Primera, que un hombre de Torá no piensa solo en él, sino también en los demás. Esto es evidenciado cuando Moisés manifiesta en este versículo, yo y tu pueblo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 10:24, que nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Existe una condición, es directamente proporcional a todo concepto de relacionamiento con el Elohim de Israel. Y es tanto con Yahweh como con su pueblo Israel. No es posible estar en bendición si descuidamos uno de los factores, Yahweh e Israel. En Ruth, capítulo 1, versículo 16, hermana Ada, para que lo lea. No me presiones para que te deje y deje de seguirte, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Amén. El pueblo de Yahweh es la congregación de Israel. Esto existió desde el mismo momento que él llamó a Abraham para establecerla. Él cumplió dicho propósito junto al monte Sinaí cuando expresó en Éxodo 12:3 hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Debemos tener esto en cuenta, estar bien con él y con su pueblo. El Mesías, Yeshua, le preguntaron al respecto y él confirmó este principio del reino. Marcos capítulo 12, versículos 28 y 31. Uno de los maestros de la Torá vino y oyó esta discusión. Viniendo a Yeshua, le respondía correctamente y le preguntó, ¿cuál es más importante mitzvah de todo? Yeshua respondió, el más importante, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbat mayor que estos. Segundo, lo que lo muestra es que además hemos hallado gracia ante Yahweh, es que Él mismo vaya con nosotros. Y es precisamente esa presencia la que nos hace diferente, nos hace brillar como luminarias en este mundo de tinieblas. Como dice Yeshua en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino la ponen sobre el candelero, para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en los cielos. De forma complementaria podemos analizar esta condición desde la misma oscuridad. Mientras vivimos en las tinieblas, nunca sospechamos que estamos en ellas, pero fuimos llevados de una forma u otra a este entendimiento de la Torá por diferentes circunstancias, ya sea por revelación, humillación y trituración, pero nuestro oído fue destapado. Job capítulo 36, versículo 15. Con la aflicción, Él salva al afligido, le abre sus oídos en el sufrimiento. Confirmado con esto, que solo hay grupos de seres humanos, los que están a la luz o en las tinieblas. No hay más. Así que prepárate mañana tras mañana para que crezca en ti la luz de nuestro Mesías. Juan capítulo 8, versículo 12, Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo.
que me siga nunca andarás en oscuridad, sino que tendrá luz que da vida. El que no es seguidor de Yeshua está en oscuridad. Ahora, Jerry, la pregunta de esta lilla. ¿Qué es lo más que desea? De estar bajo el talit del Padre. Amén. Cuando el Eterno dijo a Moisés que había hallado gracia ante sus ojos, Moisés tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa del Eterno. Podía haber pedido riquezas, honra, comodidad, gloria, una larga vida y muerte de sus enemigos. Pero no pidió nada de eso, sino lo que deseaba su corazón, conocer al Eterno. Eso fue lo que valía más para Moisés que cualquier otra cosa que hubiera pedido tú en tu caso. Efesios capítulo 1, versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Shalom, hermanos. 1:17. Efesios 1:17. Así Shalom. que abrimos los micrófonos si hay una pregunta. Si quieren comentar algo, Mano Luis. No, nada más creo que a lo mejor ya lo tocaron, según las tradiciones, quienes incitaron al pueblo a construir a hacer el becerro de oro era la multitud mixta o parte de los egipcios que habían saber, nada más se me vino a la mente ese comentario. A mi parecer, sí, podrían ser de los egipcios que salieron de él. Y también los mismos israelitas que estaban siempre renegando a Moisés desde que el Eterno lo sacó de Egipto. Coré. No, porque todavía Coré no entra en acción. O sea, mayormente aquí quien se le hace, o sí, Coré ya entró en acción. Sí, porque también ellos le alegan acerca de la alimentación. Sí, pero acuérdate que Coré fue para el tabernáculo. Ya cuando el tabernáculo estaba en su esplendor. Ya estaba. Ya estaba, y ya habían elegido los levitas, o sea que fue después de esto. Para mí, Estrechamente se ve adelante cómo el pueblo de Israel empieza a distorsionar a todos con sus pidiendo derechos después de que el Padre los había salvado, y eso es pues una ingratitud de parte del pueblo, ¿verdad? sí, pero aquí en el becerro de oro, porque aquí estamos hablando del becerro de oro. En el becerro de oro, como dice el hermano Luis, como lo dijo ahí, o sea, para mi entender, fueron la gente que salieron de Egipto, porque hubieron egipcios que salieron con el pueblo egipcio. Y también teníamos los mismos israelitas que venían renegando lo que estaba haciendo Moisés. Desde que salieron de Egipto venían ahí en esa contradictoria, en esa contradictoria, en ese contradictorio. Y ellos fueron los que incitaron. Y obviamente, como habíamos hablado, Aarón cogió miedo de la multitud. No cogió miedo en el momento de hacer, él cogió miedo, que mejor pensó que la multitud lo iba a matar, que lo iban a linchar, que le iban a arrancar la cabeza. Y él permitió, porque él permitió y estuvo ahí para hacer el becerro de oro. Él fue partícipe. Sí, pero el Padre vio su corazón, por eso Sí, tuvo misericordia, tuvo porque misericordia. él dice que los quería tener entretenidos, aunque sea mientras bajaba Moshe. Eso es para que tú veas que tanta misericordia. Ahora, antes de que Moisés tirara las tablas, el pueblo que estaba podía pedirle a Yahweh perdón y tener misericordia y no morir. Pero no lo hicieron. Prefirieron al becerro de oro.
Ahí hubo una matanza también, Sí, porque el padre permitió que mataran a los líderes que estaban es que esa partecita yo la voy a tocar el Oh, sábado. perdón, pastor. Y no podemos dar todo, tengo que tocar una partecita también. Uy, uy, uy. Mañana. ¿Cuántas tocan para mañana? Mañana lo que te toca es a ustedes. Mire, No es cierto. Tendría que ser pasado mañana. El sábado ya. Shabbat. El sábado ¿Cuántas vamos. salidas quedan para el Shabbat? 4. No, me quedan 4 más la discusión de la muerte de los que murieron en el Becerro de Oro. ¿Viste? Ahí me da Está tiempo. fuerte. Porque Ajá, eso. las otras son chiquitas. Ahí es pues del pueblo de Leví. Amén. Pienso que así está mejor, pastor, darle la mayor sustancia aquí, Sí, para que allá ya no se haga mucho. exacto. Y así todo el mundo, por eso estamos martes y jueves con la paracha. Hermano Luis, ayer estuvo tremendo cuando empezamos el libro en Gálatas. Ah, sí. Empezamos el libro de Gálatas, ahora a estudiarlo. Me quedé solamente en la salutación. O sea que estamos de Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Hasta ahí llegué. Porque fue tremendo, hermano Jerry. Muy bueno. Fue una buena, porque estamos Está trayendo, grabado, está grabado. estamos trayendo los dos. Estamos trayendo Reina Valera. lo que nos dice la Reina Valera, lo que nos dice la Kadosh y lo que nos dice la Biblia griega. Y te voy a decir, si lo leemos suavecito, Mm. con sus comas, con sus puntos, con todo, Se entiende mejor. entiendes el mensaje que Pablo está trayendo, que siempre lo Exacto. malinterpretamos. Fue tremendo, Pablito. Amén. Así que vamos a dejar que nuestro hermano Amén. Luis nos despida en oración para irnos a descansar, ya que mañana nos toca otro día fuertecito. Ayuno. Mañana ayuno. Mañana estamos en ayuno, hasta caer el sol, sí. Ya en Shabbat no. Amén. Ok, vamos a hablar. Gracias te damos, Padre Eterno, por un día más de vida. Gracias porque un día más tu misericordia, tu amor se ha manifestado en nosotros. Hemos podido pasar un día más de vida. Nos has dado el alimento y en esta noche también nos has dado el alimento espiritual que lo necesitamos tanto como el físico. Te pedimos que nos guíes en el camino correcto, que no nos apartemos ni a diestra ni siniestra, sino que sigamos haciendo las cosas conforme a tu palabra, Padre Eterno. Bendice a mis hermanos, bendice a esta congregación y bendice a toda la congregación, a toda la Keilah a nivel mundial que está en el mundo. Te pedimos tu protección y te pedimos que nos guíes y nos perdones nuestras transgresiones, nuestros malos pensamientos, tal vez, Padre. Queremos adorarte, queremos ser un olor fragante delante de ti, Padre. Bendice a tu pueblo, Padre eterno, y permítenos encontrarnos la próxima vez. Todo esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Mashiach, Yeshua, que viene pronto. Amén. Amén, 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 mis hermanos. Shalom, shalom.